Mi nombre es René Guzmán y fui parte del equipo de Fílmico de aquí de la Cineteca Nacional, junto con mi compañero Alejandro Muñoz y Pedro Bermúdez. Nosotros nos encargamos de ir a la bóveda de nitrato, que está ubicada en CU. Fuimos a recolectar el material de la cucaracha, el cual en el ingreso consiste en portar una bata, una mascarilla, gogles y una lámpara para poder tener visibilidad dentro de la bóveda. Se entra, se saca el material, se cierra la bóveda y después vamos con los bomberos como para firmar el registro de nuestra asistencia. Posteriormente regresamos a la cineteca y checamos el material que se trajo, se coteja y por último se entrega al área de revisión asignado. Hola, me llamo Alfonso Espinosa Rosa, soy químico y bueno, en el laboratorio de restauración digital llevo un poquito más de 10 años y estoy encargado del área de revisión de material fílmico. La idea principal es dejar el material fílmico en las mejores condiciones para que pueda pasar al escáner. También le damos una limpieza, le quitamos todo lo que pueden ser manchas de grasa, de pegamento, vemos que no tenga microorganismos. Normalmente los hongos crecen en este tipo de materiales, entonces los desinfectamos si es que existe presencia de hongos, arreglamos pegaduras, roturas, perforaciones rotas. También tratamos de estabilizar químicamente el material. En este caso, el proyecto, la mayoría de los daños eran impresos de generaciones anteriores. Estas fueron ya copias que no son como copias de la época, hablamos que fueron materiales de los 30, animaciones de los 30, y ya estas eran copias de acetato posteriores a los 50, eran como copias de proyección un poquito más modernas a la época de su producción. Realmente cuando son daños impresos pues hay muy poco que hacer, ¿no? Sí arreglamos algunas roturas, algunas pegaduras mal hechas, las limpiamos, pero como todo era como daños impresos, sí era un poquito como frustrante. Luego yo prefiero que el daño no sea impreso, sino que lo traiga el mismo material, porque siento que puedo intervenir un poco más, ¿no? O hacer un poco más para que a la hora de que se haga una restauración digital, pues ahorrarle tiempo a los compañeros y chicos que hacen esta restauración. Entonces es importantísimo que surjan como proyectos como este, que le da pues esa importancia, ¿no? A las animaciones, y más que son animaciones pues viejísimas, que si no fuera por este tipo de proyectos en cualquier momento se pierden, y entonces pues es padrísimo y súper valioso darle una nueva vida y que pues las nuevas generaciones puedan disfrutarlo. Mi nombre es César de la Rosa Anaya y soy operador de la ARRISCAN en el Laboratorio de Digitalización Fílmica de la Cineteca Nacional. Mi función es digitalización de materiales fílmicos en 35 o 16 milímetros. Me encargo de la digitalización de todo el fotograma de la imagen, incluyendo su banda sonora o a veces hasta sus perforaciones. ¿Por qué? Porque esto ayuda a otras áreas como color o restauración de imagen a tener más rango de detalle o más rango de imagen. También ver el estado como del encogimiento del material, si tiene o presenta alguna forma de alaviamiento o de deformación. Todo ese tipo de detalles puede repercutir en que la imagen digitalizada se esté moviendo, se corte el cuadro, o el color no sea el correcto, o no queden todos los fotogramas bien digitalizados. El escáner que yo utilizo es un ARRISCAN. Toma dos fotos del fotograma, una por arriba, una por abajo, ya sea emulsión o base, y al final esas dos imágenes se unen en una sola, que se vuelve un DPX. En algunos materiales el color cambia mucho, por ejemplo, en Paco Perico está muy estable, sin embargo las abejitas o los cabritos tenía muchos cambios de luz y contraste que eran muy difíciles de atenuar, porque mi función también en el escáner es digitalizar de una manera muy neutral, no intervenir mucho el material, y en este caso era difícil con esos materiales porque había muchas variaciones en el color. El nitrato, por ejemplo, que es el único material a color, eh, mantenía un nivel de calidad increíble, de detalle, que fue realmente un deleite hacerlo. Su importancia a nivel histórico y fílmico para nuestro país, por ser las primeras animaciones hechas en México y por mexicanos, pues yo creo que por sí solos hablan, ¿no?, de la importancia de este proyecto. Mi nombre es Gerardo Trigueros Garzaliego,
Estoy a cargo del área de digitalización y restauración sonora. En el área de sonido nos encargamos de digitalizar y restaurar los materiales fílmicos de 16 milímetros y 35 milímetros. El material con el que digitalizamos es un equipo Sondor, con el que podemos reproducir los materiales fílmicos de 16 milímetros y 35 milímetros de sonido óptico y sonido magnético. Utilizamos el software Pro Tools para grabar estos materiales y digitalizarlos. Utilizamos también el software Isotope RX para la restauración sonora y la limpieza de la banda sonora que estemos trabajando. Bueno, empezamos siempre investigando antes de digitalizar los materiales, investigando lo más que podamos sobre los materiales, cómo se grabaron, qué tipo de sonido tienen, en qué formato están, y conocer también el estado físico de los rollos. Ya una vez digitalizados los materiales, pasan al estudio de audio, donde ya son escuchados, comparados, se sincronizan contra imagen y empezamos los procesos de limpieza. Y después se ecualiza y se trabaja escena por escena, minuciosamente, para tratar de llegar a un sonido óptimo. Bueno, en este proyecto encontramos varios retos, como diferentes tipos de sonido. Encontramos material de sonido óptico de área variable y óptico de densidad variable. En algunos proyectos nos encontramos con problemas de sincronía y fue todo un reto poder descubrir y reeditar y sincronizar estos materiales. Bueno, el reto de trabajar con animación y estos cortos me pareció muy interesante, ya que de ahí se basa y empieza todo lo que es el diseño sonoro. Es muy interesante escuchar cómo al principio se utilizaban muchos instrumentos musicales para hacer los efectos de sonido, y aquí en estos cortos podemos ya escuchar algunos efectos especiales de sonido para algunos de los apoyos que se hacen contra imagen. Mi nombre es Jania Alarcón, llevé la coordinación del proyecto y la restauración de los cortometrajes animados. Intentamos rescatar el material y recuperarlo lo más posible del deterioro que se ha creado por el paso del tiempo. Eso sí, sin intentar que parezca un material nuevo, ya que también es importante dejar algunos vestigios del paso del tiempo, ya que es parte de su historia. Como primer paso de la restauración, se hace una revisión del material digitalizado y se visualizan los rollos para crear un flujo de trabajo. En este caso, se utilizó principalmente el software Diamant y para algunas escenas se utilizó Phoenix, que son programas especializados en estos procesos. En la mayoría de los casos empezamos estabilizando los fotogramas, tomando como referencia las perforaciones o los bordes del cuadro o también elementos que están dentro de la escena para corregir la inestabilidad. Después eliminamos el flicker, en el que intentamos equilibrar las luces de cada escena. Posteriormente aplicamos procesos para eliminar polvo y rayas presentes en los fotogramas. A todos estos procesos les llamamos automáticos, ya que se usan filtros que el software procesa. En algunos casos usamos mascarillas para proteger escenas con texturas, brillos, para que el software no las detecte como daños. Después se trabaja de manera interactiva, que consiste en ir trabajando cuadro a cuadro para eliminar daños puntuales que no se fueron en los filtros que aplicamos anteriormente, y en este caso corregimos manchas, se reconstruyen fotogramas, se reparan roturas, entre otros. Al finalizar estos procesos se exportan en secuencias de DPX y se revisan en el área de color, donde se hacen otras correcciones, ya que al equilibrar luces y sombras en esta área aparecen algunos daños que no se visualizaban antes. En La Cucaracha, que es el único cortometraje color, la degradación del material fílmico no fue pareja y por lo tanto se ocasionó que los colores se vieran diferentes en una misma escena. Paco Perico fue el primer cortometraje que hizo el estudio ABA. Se encontraron varios errores en la creación de la animación, como escenas donde se movía el fondo, creando esta sensación de inestabilidad, o también manchas y dobleces en los esténciles de algunos personajes o elementos que estaban presentes en la escena. Y al final solo se trataron de atenuar estos daños, porque al final pues es un vestigio de cómo se inició la animación, de cómo la crearon,
e intentamos respetar el origen de los materiales. En la vida de las abejas se encontraron una serie de marcas de edición que estaban seriadas del número 1 hasta el 36, pero se veían como manchas que estaban a lo largo de todo el fotograma. Se decidieron restaurar ya que creaban una distracción en el flujo orgánico de la secuencia de las imágenes y fue todo un reto ya que había escenas donde había mucho movimiento, entonces no teníamos referencia para reconstruir. Soy Daniel Ángeles y soy el colorista en Cineteca Nacional. Yo me encargo esencialmente de la restauración de color de las películas que se asignan para restauración. Bueno, las películas nos llegan escaneadas en un archivo DPX que ingresamos a DaVinci Resolve, que es el software que utilizamos para la restauración de color. El proyecto presentó muchas dificultades, sobre todo por la antigüedad de los archivos. Son materiales que venían bastante degradados, entonces pues requirió bastante trabajo, muchas revisiones, y al no tener tampoco una referencia visual, pues era hacer que se viera lo mejor posible, tratar de rescatar lo más posible de la imagen. Todos los cortometrajes tenían bastante flicker, que se trabajaba en Diamant, pero había muchos cambios de luz en cortes o dentro de la escena que se tuvieron que trabajar casi cuadro a cuadro. También se tuvo que hacer un reencuadre en el que pudiéramos rescatar la mayor cantidad de imagen, pero también había daños que en el reencuadre podíamos ocultar sin perder la imagen. Bueno, una vez que se ingresó el material al DaVinci, lo primero que se trabajó fueron las luces altas, las sombras, también se trabajaron las tonalidades que se llegaban a presentar. El contraste fue un punto importante también que se trabajó. Bueno, creo que la importancia de este proyecto es enorme, que la gente sepa que desde la década de los 30 ya sé que ya existía gente haciendo animación, pues es algo increíble. Entonces, creo que como documentos históricos son sumamente valiosos y que se rescate también. Y poder trabajar con ellos, pues como que también es algo muy interesante y también es un reto. Sobre todo también conocer un poco más de cómo se intentaba hacer animación en los primeros años de la exploración del cine o de la animación en México. Eso me gustó que es un proyecto que implicaba bastantes retos por afrontar y eso siempre es bueno. Yo soy Jorge Miranda y soy el encargado de salidas digitales y masterización en el laboratorio de restauración digital de la Cineteca Nacional. En el área utilizamos diferentes softwares. El principal es un Clipster que está diseñado principalmente para masterizaciones y para elaborar diferentes archivos como DCPs, QuickTimes, MP4. También utilizo Premiere para editar algunas cosas, After Effects que también para realizar algunas ligeras animaciones, cortinillas, créditos. Empezamos por recibir los materiales de las diferentes áreas anteriores como color, imagen, sonido, principalmente de esas tres. El primer paso pues, sería como revisar el material, armar el proyecto, importar los materiales, los diferentes materiales que nos mandan y de ahí revisarlos. El segundo paso sería así como la integración de los materiales, más que nada imagen y sonido, y revisar que estos no tengan errores, no tengan pues, cuadros corruptos, que el audio y la imagen estén en sincronía. Después de haber hecho la revisión, se hace como el render final, ya sea para DCP, para QuickTime, para MP4, dependiendo lo que nos pidan. Se hace una pequeña revisión o un pequeño control de calidad para ver que los materiales pues, salgan correctos y a su vez se lleven a las salas de revisión. Este proyecto sí se me hizo muy interesante y muy importante porque al final de cuentas nos muestra las primeras animaciones que se hicieron y poderlo ver de una manera como nítida y con muy buena calidad, pues es muy importante porque nos está enseñando de dónde viene lo que ahora conocemos como animación. Soy Samuel Alarcón, diseñador y desarrollador web desde hace más de 10 años. Mi participación en este proyecto fue la creación del sitio web, donde se muestra de manera resumida todo el trabajo y los pasos que hay detrás de este proyecto de restauración fílmica. Desde el sitio web
también se puede reproducir el material final. Mi interés principal fue presentar la información de manera clara e intuitiva, pero no solamente como un documento formal o como un manual técnico así paso a paso, sino aprovechar las posibilidades de animación web y poder conectar al visitante con la esencia del dibujo clásico. Esto lo logro con los elementos visuales y las microinteracciones y que están diseñadas para no estorbar a la información principal y más bien para mejorar la experiencia del usuario. Todo esto alineado con las mejores prácticas de diseño web actual. Y con todos estos procesos antes mencionados se crea la magia de la restauración.